valorar y agradecer al señor 13 por haberse ajustado apropiadamente en el tiempo. Pasar a la palabra inmediatamente a la señora Elaine White, quien es directora ejecutiva del proyecto Mesoamérica. La señora White es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Centroamérica de San José, Costa Rica, con maestría en Estudios Políticos Internacionales en el Instituto de Estudios Internacionales de Monterrey, en California, Estados Unidos, diplomática de carrera. Ha sido viceministra de Relaciones Exteriores de Costa Rica, jefa del gabinete en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, asesora legislativa y jefe de despacho de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. También se ha desempeñado como comisionada presidencial de Costa Rica ante el Comité Ejecutivo del Sistema de Integración Centroamérica, SICA, y comisionada presidencial adjunta de Costa Rica ante el Plan Puebla-Panamá. Además, ha sido consultora internacional para organismos y academias. Actualmente es directora, como dije, directora ejecutiva del proyecto Mesoamérica, y va a tratar con nosotros el tema relacionado a los espacios exitosos de integración regional y subregional. ¿Cuáles son estas lecciones aprendidas? Señora White. Muchísimas gracias, señores colegas, compañeros de la mesa, estimados participantes, representantes del cuerpo diplomático, embajadores. Me gustaría primero que todo agradecerle a Funglode y al Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales, primero por organizar este espacio y por supuesto por abrirnos la oportunidad para venir a compartir con ustedes la experiencia del proyecto Mesoamérica, y por supuesto a nuestra comisionada presidencial del proyecto Mesoamérica, la embajadora Sandra Cadavid, que siempre está buscando oportunidades para proyectar nuestro trabajo. En mi presentación vamos a tratar entonces de aterrizar, ¿sí?, en el terreno los planteamientos que ya hemos escuchado acá sobre la necesidad de construir integración regional. Encuentran una serie de complejidades en el terreno, y entonces acá voy a querer conversar con ustedes sobre cómo lo hemos hecho en un espacio regional como es el espacio mesoamericano para responder a todas esas a esa visión estratégica que tiene de los beneficios que aporta la integración a través ya de cómo se opera, ¿sí?, en el terreno un proyecto de esta naturaleza. Entonces voy a querer partir de la base del proyecto Mesoamérica y después voy a hacer algunas conclusiones un poco más de aplicación general. Primero que todo, empezar por mostrarles qué es en sí el proyecto Mesoamérica, y aquí voy a decir que hay un tema semántico importante porque en el año 2008 los presidentes de Mesoamérica decidieron llamarle a este espacio proyecto, y eso a veces le genera a las personas la sensación de que este es un proyecto, o sea, que es una experiencia que tiene un tiempo finito, ¿no?, que está muy demarcada en el tiempo y que tiene un conjunto de recursos dados para repartir entre una serie de iniciativas. Entonces lo primero que tendría que aclarar es que el proyecto Mesoamérica se acerca más a una mesa de trabajo donde conjugamos diferentes actores, agendas, espacios para lograr un conjunto de objetivos estratégicos. Este proyecto o este espacio, esta mesa de trabajo forma parte de un paraguas político que se llama el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, que es un foro en el cual participan los 10 países de la región norte de América Latina, y aquí me gustaría por esto hacer el hincapié en que estamos hablando de 10 países. Bueno, si empezamos de sur a norte: Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, México, República Dominicana. No es casualidad que estemos en este entramado. En realidad la América Latina, diversa como lo planteaba mi colega del BID, en realidad encuentra también unos bloques, ¿no?, que se diferencian entre sí por sus
características, digamos, estructurales, la forma en que comerciamos entre nosotros, la forma en que estamos inmersos con la economía global. Y ciertamente los países de la región norte de América Latina comparten un conjunto de características. Tenemos un principal socio comercial, somos países que miramos más hacia el norte, hacia el mercado de los Estados Unidos, y tenemos una similar especialización en nuestra interacción con la economía global. Entonces, este conjunto de países participamos todos en el espacio político, en el mecanismo de diálogo y concertación de Tuxtla, que tiene varios componentes. Tiene un espacio de cooperación, tiene un espacio de diálogo político y luego tiene el espacio del proyecto Mesoamérica, que es donde tratamos entonces de operar una cartera de proyectos que están diseñados para facilitar, o básicamente nuestra cartera se crea para facilitar el diseño, la gestión, el financiamiento y la ejecución de proyectos y actividades que son de interés regional, que son de importancia estratégica, que tienen resultados concretos. Y aquí con este último punto, lo que quisiera señalar es que no estamos dedicados digamos, al negocio de hacer la integración, digamos, omnicomprensiva, sino administrar una cartera que permita generar algunos temas de software, pero también, sobre todo, algunos resultados muy concretos en materia de hardware de lo que necesita la integración. Y bueno, esto evidentemente nosotros no estamos viendo la negociación comercial, eso se ve en otro espacio, pero sí estamos tratando de abordar uno de los grandes desafíos que surge luego de que una negociación comercial es exitosa, y es que se supone que una negociación comercial exitosa debería redundar en un incremento muy importante del comercio. Un incremento muy importante del comercio debería traducirse en más furgones, contenedores, etcétera, con productos que van y vienen y personas que viajan de un lugar a otro, producto de esta nueva interacción. Y esto evidentemente nos pone un desafío en todo el aparataje, en toda la infraestructura con que cuentan entonces los países que se están integrando. ¿Cómo funciona el proyecto Mesoamérica? Esto lo voy a pasar muy rápido porque pues ahí estamos. Hay mucha información que ustedes pueden encontrar en internet, pero básicamente recordarles que nosotros hacemos parte de un mecanismo político y rendimos cuentas todos los años sobre esta cartera de proyectos y cómo evolucionamos hacia entregar esos resultados a los que se han comprometido y han enunciado los propios mandatarios. Y para ello, entonces, cada presidente ha designado un comisionado presidencial que se sienta en la comisión ejecutiva. Ahí hice algo que no debía hacer. En la comisión ejecutiva. La comisión ejecutiva, a su vez, en el entramado regional cuenta con una dirección ejecutiva de la cual soy la titular y bueno, tiene su sede en San Salvador, y luego hay en el plano nacional, cada comisionado tiene una estructura de seguimiento que se denominan las oficinas nacionales, que a su vez hacen la coordinación con las autoridades sectoriales, que son las que en realidad lideran los proyectos de integración, pero en el ámbito regional también el trabajo descansa en un grupo técnico interinstitucional, que ya van a ver ustedes cómo está compuesto, y una comisión de promoción y financiamiento, porque también tenemos que responder a cómo es que se financian las grandes obras. Y en esta comisión entonces logramos reunir a los comisionados presidenciales, que son los que articulan la visión estratégica y política, con los ministros de Hacienda y los presidentes de la banca multilateral, para discutir los grandes desafíos del financiamiento. Quienes conforman el grupo técnico interinstitucional del proyecto Mesoamérica: el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, o sea, es la banca multilateral. Tenemos dos organismos de asistencia técnica, la CEPAL y la Organización Panamericana de la Salud, y dos instancias de coordinación que son la Secretaría de Integración Centroamericana y la Secretaría de la Integración Económica. Aquí me gustaría pasar muy brevemente por una serie de etapas. El proyecto Mesoamérica tiene unos antecedentes, y por eso es que yo he querido que ustedes tengan el panorama del mecanismo de diálogo y concertación de Tuxtla, que ha ido ampliándose, que empezó siendo un espacio de comunicación entre México y los países de América Central, y que ahora ha aglutinado a República Dominicana, también Belice y Colombia, y que ha evolucionado entonces, digamos, desde el año 1991,
que fue cuando se constituyó el mecanismo, hasta el año 2013, donde tenemos ya un acuerdo comercial regional entre México y los países de Centroamérica, y tenemos un proyecto Mesoamérica que está más dedicado a ver los temas del hardware. Pero en términos generales, diríamos que en el año de entre el 2012 y el 2007, bueno, vamos a ver primero, y hacemos la diferenciación entre el año 91, que fue cuando se instaura este espacio, y el año 2001, porque fue en el año 2001 cuando se lanza el Plan Puebla-Panamá, que es el antecesor del proyecto Mesoamérica, siempre tratando de conjugar las agendas de desarrollo de los países de América Central con los estados del sur-sureste de México, y se crea entonces esta iniciativa para lograr integrar estos territorios y países que tienen características similares. Por cierto, aquí yo creo que el embajador Piña estuvo desde el inicio, ¿no es cierto?, del mecanismo de TUCLA, así que vamos a tener un diálogo bastante fluido con él ahora cuando terminemos. Sí me gustaría también decir que es en el periodo precisamente entre el 91 y el 2001 cuando empezamos a hablar de región mesoamericana y comunidad mesoamericana de naciones. ¿Y por qué lo menciono? Porque el concepto Mesoamérica pasó de ser un concepto antropológico a ser un concepto geopolítico, y con ese concepto geopolítico estamos refiriéndonos, como yo les mencionaba, a este conjunto de países que estamos en la región norte de América Latina y que tenemos un conjunto de características que nos acercan en nuestras estrategias de desarrollo. En el año 2008, y por eso es que hacemos la última etapa en este entramado, entre el 2008 y el 2012, en el año 2008 se reformula el Plan Puebla-Panamá y se hace una depuración de la cartera de proyectos que venía trabajándose, y se adopta una nueva unidad de trabajo de análisis que ya no son las iniciativas que eran, el Plan Puebla-Panamá estuvo estructurado en torno a 8 iniciativas: desarrollo humano, infraestructura, telecomunicaciones, etcétera. Pero el concepto de iniciativa realmente como concepto de trabajo no nos apoyaba muchísimo en tener una concreción de resultados, lo cual sí nos da si nos dedicamos a trabajar con un concepto de proyecto y de programa, que tienen una lógica de rendición de cuentas, entrega de resultados, definición de responsables, ejecutores y por supuesto el tema del financiamiento. Entonces en el año 2008 pasa el Plan Puebla-Panamá a convertirse en un proyecto Mesoamérica, ya incluso con la incorporación de República Dominicana, es institucionalizado y se complementa esta etapa con la firma de un tratado único de libre comercio entre México y América Central, lo cual nos da, digamos, ya una agenda regional. Ya los temas comerciales no se trabajan solo entre México con cada uno de los países o México con el Triángulo Norte-América Central, sino que tenemos una agenda regional, y esa agenda regional también entonces motiva que podamos tener una agenda de facilitación de comercio y de apoyo a la integración desde otros espacios. En el año 2011 también se creó el Fondo de Yucatán, que es un fondo que ha puesto a disposición en México para construir infraestructura en Mesoamérica y el Caribe, que es un fondo preferencial. Y en el año 2013 se da la cumbre SICA México en el mes de febrero, y este es un tema importante. El año 2012 no hubo una cumbre, pero el diálogo político se retoma con la nueva administración del presidente Peña Nieto entre México y los países del SICA, y uno de los temas centrales del diálogo es el reconocimiento de todos los países de el aporte de la agenda que desarrolla el proyecto Mesoamérica. Entonces ahora me gustaría hablarles un poco de cuál es la cartera que tenemos de proyectos, hablarles de la estructura, cuáles son los lineamientos generales sobre los cuales se desarrolla esta cartera, y cuáles son las experiencias de financiamiento, porque evidentemente todo proyecto tiene que tener una asignación de recursos para pasar de la enunciación política a la concreción de resultados. Bien, tenemos una estructura en la cartera de proyectos que responde a dos grandes objetivos estratégicos que delinearon los mandatarios cuando se creó el proyecto Mesoamérica. Por un lado, los mandatarios dijeron: trabájese para la integración física, logística y la complementariedad económica de Mesoamérica. Y entonces, bueno, aquí
cabe toda la agenda entonces de infraestructura, de facilitación comercial, de todo aquello que podríamos denominar la nueva agenda de la integración regional, que es una agenda más de apoyo a los tratados de libre comercio. Pero que también genera integración física y es pues también un tema, digamos, que contribuye a la cuestión social de los países. Y por el otro lado, los mandatarios nos instruyeron a que redobláramos los esfuerzos para también trabajar en temas de promoción del desarrollo social. Y esto implica que nos movemos de temas de integración a temas de cooperación en el ámbito social, que son un poco tal vez más acotados en sus alcances, pero que hacen un espacio de diálogo e interacción que definitivamente nos permite ampliar toda esta, digamos, estos bienes públicos, siendo el diálogo político uno de ellos. En el eje económico, entonces, nosotros trabajamos entonces en 2 ejes y 8 áreas de trabajo. Cada uno de estos ejes tiene un proyecto emblemático, tiene una cartera de proyectos, pero en cada uno hay un proyecto emblemático en el cual estamos trabajando para ver los resultados. En el eje económico, entonces, tenemos un área de transportes y ahí tenemos la gran necesidad, entonces, de responder con infraestructura y servicios de transporte para la integración regional. Y el proyecto emblemático es el Corredor Mesoamericano de Integración, que es un corredor logístico, que ya vamos a ver ahora con más detenimiento. Es un corredor logístico que unirá a los países desde la ciudad de Puebla hasta Panamá. Y esperamos que vía transporte marítimo de corta distancia, Colombia, República Dominicana y Belice. En materia de energía tenemos el proyecto de la interconexión eléctrica mesoamericana, que está compuesto por tres subproyectos, por así decirlo, que son además megaproyectos cada uno de ellos, pero hay un espacio que es la interconexión eléctrica que se ha generado entre México y Guatemala, la interconexión eléctrica entre los países de América Central, que ha implicado la construcción de una línea de 1.800 kilómetros adicional a la capacidad instalada de los países centroamericanos, y además esto se constituyó por tratado para poder tener una infraestructura regional que responda a un mercado regional de energía. Y tenemos también el otro proyecto que es prácticamente del mismo tamaño por el costo económico, que es la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, que consideramos que puede andar entre los 400 y los 600 millones de dólares dependiendo del trazado final de la línea. Sobre la infraestructura de interconexión eléctrica regional, se hizo la inversión. De todas maneras había que tener un cable de fibra óptica para gobernar, para proteger la línea. Entonces se hizo una inversión adicional para poder tener una instalación de fibra óptica que nos permita también tener una interconexión para las telecomunicaciones. Trabajamos también en proyectos más acotados de facilitación comercial y competitividad, que tiende a complementar los anteriores. Y en el eje social tenemos proyectos en materia de salud, donde se están ejecutando ahorita 145 millones de dólares en cooperación en los países de la región. En materia de gestión del riesgo tenemos un proyecto emblemático también, un sistema mesoamericano de información territorial para la planificación. En materia de medio ambiente hay una estrategia mesoamericana de sustentabilidad ambiental, que por cierto ayer venía de una reunión de ministros que había ahí en México, y un programa mesoamericano de vivienda social. Ahora se las comparto. Me gustaría hacer la distinción, ya les comenté la cartera por áreas temáticas, me gustaría hacer la distinción de la cartera entre los tipos de alcance que se están previendo. Por un lado, tenemos la cartera que responde a los proyectos de integración, y entonces ahí están los proyectos que yo les mencioné: la interconexión eléctrica, la interconexión de fibra óptica, el corredor mesoamericano de integración y los temas de facilitación comercial y competitividad, que ciertamente son más de software, pero que responden a toda una agenda de integración. Y en materia de cooperación tenemos todas las otras áreas, que son básicamente las áreas sociales, donde hacemos actividades donde básicamente los países trabajan conjuntamente para encontrar respuestas a desafíos comunes.
Me gustaría comentarles, eso es un tema bien importante, porque cómo es que llegamos a conformar una cartera de esta naturaleza y cómo nos aseguramos de que realmente estamos frente a una cartera que es de naturaleza eminentemente regional. Y un espacio de integración, uno de los grandes desafíos que tenemos es cómo articular los intereses nacionales con una visión estratégica regional. Y al final me voy a referir a este tema, es posiblemente uno de los desafíos más importantes. Entonces, en el año 2008, los países decidieron crear o acordar un conjunto de criterios para asegurarnos de que los proyectos que trabajamos en este espacio sirvan a ese interés regional. Y estos criterios para seleccionar esas iniciativas pasan por al menos cinco digamos, parámetros. La primera es que las áreas de propuestas tienen que estar vinculadas con los temas definidos para el proyecto Mesoamérica por los propios jefes de Estado. Segundo, las propuestas que se presentan deben contribuir a la efectiva integración regional y que involucren a 2 o más de los países miembros. Esto es fundamental. Tienen que ser propuestas que armonicen, o sea, que estén armonizadas con otros proyectos regionales que se estén ejecutando, ya sea dentro del espacio subregional centroamericano o con otros espacios, porque ya vemos que en Mesoamérica confluyen varios esquemas de integración formal. Por supuesto que confluye NAFTA, confluye el espacio de integración de México con los países de Centroamérica, confluye el espacio SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, y también la Comunidad Andina de Naciones, porque también tenemos a Colombia allí desde el punto de vista comercial interactuando con el resto de los países de Mesoamérica, pero que también ya tiene un conjunto de tratados de libre comercio con varios países, con Costa Rica, el Triángulo Norte, y también un acuerdo con México, que deriva de los 90 del G3. Aquellas propuestas nacionales que sean consideradas, para que sean consideradas, tienen que demostrar que su ejecución no se limita a un territorio nacional y que deben aportar, incidir o complementar proyectos de alcance regional. Y muy importante también que las propuestas deben tener un impacto o generar bienes públicos regionales. Es decir, deben propiciar la creación de estos bienes públicos, entendidos como aquellas obras, recursos o servicios que generan beneficios para más de un país como consecuencia de la acción coordinada de los países involucrados. Bueno, entonces, modalidades de financiamiento. Allí tenemos, préstamos internacionales, que los tradicionales, de acuerdo con la estructura tradicional, presupuesto de los gobiernos, que asignan, sobre todo en el caso de México, que pues aporta para sus propias obras, que son parte de la agenda regional. Cooperaciones técnicas no reembolsables, esto es fundamental, aquí hacer una aclaración. La agenda regional y la agenda de integración requiere de inversión previa para definir la agenda y generar los proyectos. Esta inversión previa tiene que hacerse a fondo perdido porque los países no asignan recursos de su presupuesto nacional para el diseño de la cartera regional. Y esto sucede así, entre otras razones, porque la agenda regional o la integración regional no tiene mercado político nacional, por lo menos en nuestros países. Eso quiere decir que para un gobierno va a tener una presión política por arreglar el puente de la comunidad X, más que construir posiblemente un puente binacional o embarcarse en un financiamiento para un proyecto de un corredor logístico. Entonces, la cooperación técnica es muy importante para un espacio de cooperación, para poder llegar a tener una cartera y poder convertir una idea o un enunciado en un proyecto que sea bancable y pasar a la etapa de preinversión e inversión. Evidentemente la inversión privada y ya las modalidades de asociaciones público-privadas son uno de los grandes desafíos que tenemos que explorar en Mesoamérica, y también están los acuerdos, o sea, los esquemas de financiamiento preferencial, de los cuales en Mesoamérica tenemos sobre todo el acuerdo de San José, previamente, que era un acuerdo sobre el base de la factura petrolera, y el Fondo de Yucatán, que es el más reciente. Voy a hablar muy brevemente de modalidades de ejecución. Yo les mencioné que nosotros no tenemos un fondo que se asigna, sino que el financiamiento se articula de manera ad hoc de acuerdo con las características de cada proyecto. Lo que nosotros hacemos es articular y generar una cartera regional que es sectorial, y articulamos demanda y oferta de recursos. Los financiamientos son diseñados de manera ad hoc,
no centralizamos la ejecución es descentralizada para cada proyecto. Las modalidades son, tenemos, como les menciono, los mecanismos ad hoc. Por lo general, cada proyecto tiene una instancia sectorial, con autoridades sectoriales, ya sea energía, salud, a nivel ministerial en la mayoría de los casos, para ejecutar la cartera de proyectos y hacer la planificación del espacio. Y tenemos ejecución directa entre los bancos y los países, evidentemente, o podemos también hacer ejecución a través de organismos regionales que ya están establecidos. Por lo tanto, tratamos de no, la plataforma, el proyecto Mesoamérica no concentra ejecución. Y nosotros diferenciamos la ejecución de los proyectos de la operación política del mecanismo, y los costos de articulación de este mecanismo los absorben los países, tanto la operación de la Comisión Ejecutiva como la Dirección Ejecutiva, de manera que los recursos van directamente a la ejecución de los proyectos. Y aquí voy a mencionar muy brevemente algunas experiencias de financiamiento muy concretas. Voy a empezar con el caso de energía, del sistema de la línea de interconexión eléctrica de América Central, porque es el caso más novedoso que tenemos, que nos sirve para la discusión, en el sentido de que evidentemente el financiamiento, de encontrar esquemas que superen los esquemas de Estado-Nación, son fundamentales para el éxito de los esquemas de integración regional. Tenemos un caso segundo, que es una alianza público-privada novedosa para ejecutar un conjunto de intervenciones en materia de salud. Tenemos el esquema tradicional de construcción de infraestructura, donde cada país construye su parte cuando pueda y con los recursos que tenga a su disposición. Y quisiera mencionar también el Acuerdo de Yucatán, que es el Fondo de Infraestructura para América Latina, que puso a disposición México en el año 2011 como financiamiento preferencial. Caso CIEPAC es un caso realmente importante para el análisis. El esquema de financiamiento se construye sobre la base de la constitución de una empresa transmesoamericana, que es una alianza público-privada de empresas de electricidad de América Central, México, Colombia, y también hay un socio extrarregional que es España. La mayoría son empresas públicas, pero también hay empresas público-privadas. Se constituye esa empresa transmesoamericana, cada una aporta su capital, y se reciben cooperaciones técnicas que diseñan todo el proyecto, por el orden hemos llegado a contar hasta más de $5 millones, y están los créditos que fueron regionalmente preparados con ingeniería financiera para reducir los costos y los intereses, para ofrecerle incentivos a los países, y que son créditos, que fueron preparados regionalmente como una cartera, pero que los países tuvieron que suscribir directamente con garantía soberana. Y es un esquema que también combinó garantías de la empresa propietaria de la red. Todas las empresas participantes aportaron sus patrimonios para constituir también garantías, pero también tuvimos un sistema de garantías regionalmente gestionado. Básicamente los créditos ascienden a $494 millones, pero a esto se suman los recursos de cooperación técnica, fondo perdido por más de $5 millones para hacer todo el diseño del proyecto, y todavía hay algunos que están en ejecución para el fortalecimiento de las instituciones del mercado. El segundo caso que les quiero mencionar es la iniciativa Salud Mesoamérica 2015. Esta es una alianza público-privada que se construye sobre la base de los planes maestros que los países de Centroamérica y México lograron elaborar, y que permitió con esta base programática salir conjuntamente a buscar recursos, y se logró conjugar recursos del gobierno de España, ¿verdad? Entonces, fondos públicos con recursos de la filantropía privada, la fundación de Bill Gates y la fundación Carso de Carlos Slim. Voy a pasar muy brevemente. El caso tradicional es: diseñamos un proyecto regional. En este caso tenemos una red internacional de carreteras mesoamericanas, que son 13.122 kilómetros de carreteras en 5 corredores, puentes binacionales, y que tienen un memorándum que la constituye, que es un acuerdo que establece estándares regionales, características de equipamiento, mantenimiento. Es decir, construimos la visión y el proyecto regional, pero luego cada país asume
de manera individual su construcción sin que haya mucho valor agregado regional, y eso evidentemente lo que nos da como resultado es que las obras no necesariamente son simultáneas, por lo tanto el impacto no necesariamente es, pues no lo vemos en el corto plazo. Y el último caso es el Acuerdo de Yucatán, que como les mencionaba es un esquema de financiamiento que puso a disposición México, también con recursos que no se habían utilizado del Acuerdo de San José, y que llegó a tener $160 millones. Los países participantes son los países de Centroamérica y bueno, también el Caribe, y que tiene tanto préstamos concesionales como garantías parciales y apoyos potenciados, sobre todo que han apoyado a los países HIPIC que tenemos en la región, 2 de ellos, y que este fondo les ha permitido tanto a Honduras como a Nicaragua construir infraestructura realmente digamos, con bonos tasa cero a 30 años plazo, lo cual nos genera a nosotros un incentivo para que los países puedan invertir en los proyectos regionales. Esto, bueno, de ahí podríamos ampliar sobre la base. Bien, con estas experiencias nos encontramos nosotros frente al gran proyecto emblemático en este momento, que es el Corredor Pacífico de Mesoamérica, que es entonces un corredor logístico que vinculará a las ciudades desde Puebla hasta la ciudad de Panamá. Son 3.244 kilómetros de extensión, atraviesa 7 países y 6 fronteras, y en este momento no es que no exista, no es que sea una carretera nueva que vamos a construir, sino que es un conjunto de infraestructura vial por el cual transita en este momento el 95% de carga de la región, pero cuyo estado de infraestructura y de funcionamiento, los pasos fronterizos, hace que el recorrido de estos 3.244 kilómetros se haga, en lugar de hacerlo en 2 días, se hace en 10 días, a una velocidad promedio de 17 kilómetros por hora. El objetivo de este proyecto es aumentar la velocidad promedio del cruce a 60 kilómetros por hora, de manera que el recorrido pueda hacerse en dos días, y esto a partir de 2 tipos de intervenciones. La primera de ellas es actualizar la infraestructura carretera, y la segunda, que creo que personalmente que es la más importante, es modernizar tanto la infraestructura como el funcionamiento de los pasos fronterizos, que es donde tenemos el mayor cuello de botella en la región. Posiblemente algunos de ustedes han hecho esa experiencia de cruzar algunos países de la región, y nos damos cuenta de los kilómetros y kilómetros de filas de trailers, de camiones, de contenedores que están esperando su paso. De manera que una parte muy importante de esos costos de logística que tiene la región centroamericana, que son los más altos, por lo menos en los esquemas de integración, no sé África, pero creo que debe andar parecido, están asociados al funcionamiento de los pasos fronterizos, de manera que la intervención para lograr un corredor logístico pasa no solo por modernizar la infraestructura carretera, sino también los pasos fronterizos. Bueno, aquí algo pasó con sí, este es un proyecto que está en ejecución desde México hasta Panamá, en todas las fronteras del Corredor Pacífico, que es una plataforma que une en un solo documento de tránsito transfronterizo más o menos unos 11 pasos que se hacían anteriormente de manera desarticulada e independiente, y que permitió, cuando se implementó, reducir los tiempos de cruce de 60 a 8 minutos. Ahí ha habido unos deterioros últimamente también por la agenda de seguridad de la región centroamericana. Esto pues hay que reconocerlo, es un hecho, ¿no? Porque hay más controles, entonces se ha deteriorado ese indicador de éxito que teníamos. Bueno, aquí yo básicamente solo voy a compartir muy rápidamente alguna información financiera de la cartera en materia de cooperaciones. Tenemos ahorita tenemos en ejecución $106 millones en cooperaciones, y tenemos operaciones crediticias que los países concretan con la banca multilateral de $1.800 millones para ejecutar la cartera, sobre todo en materia de infraestructura. Bien, y ahora voy hacia el final. Ahora sí. Esto era el principal insumo nuestro, desafíos y aportes a la discusión a partir de la experiencia del proyecto Mesoamérica. Número 1, desde los espacios regionales, el primer desafío es focalizar la acción regional.
Es decir, constantemente tenemos que estar delimitando la cartera, el trabajo y estar depurando constantemente porque tiende a crecer, o sea, cuando tenemos espacios de integración tenemos muchas iniciativas y muchos países y muchos actores que quieren hacer cosas nuevas y entre más temas tenemos en la agenda, menos posibilidad tenemos de ejecutar. Por lo tanto, desde mi perspectiva, primer desafío, permanentemente focalizar. Segundo desafío, la gestión regional del financiamiento a través de esquemas novedosos. En realidad, si descansamos sobre la capacidad de los países o la voluntad política o simple y sencillamente los tramos financieros que tiene cada país, nunca vamos a ver obra regional. Tenemos que tener un valor agregado para articular propuestas de financiamiento desde lo regional. Tener una estructura de operación flexible, simple y descentralizada, lo consideramos importante para no tener un aparato operativo que consuma los recursos, concentrar los esfuerzos políticos en definir la visión estratégica y, esto es muy importante, la coordinación de actores, de agendas, de procesos, de espacios y de etapas. Y por último, conjugar las complejidades. Y aquí es donde muchas veces cuando pasamos de la academia a la operación, a veces queremos devolvernos para la academia. Pero bueno, básicamente los cambios de gobierno, que son lógicos, son el principal desafío, porque a veces sentimos que con los cambios de gobierno volvemos para atrás, pero lo que tenemos que hacer es cada vez que hay un cambio de gobierno tenemos que invertir un tiempo importante en coordinación y en posicionamiento político. Un desafío, una complejidad muy importante es la diversidad de intereses y prioridades nacionales. Los proyectos regionales entonces compiten con prioridades nacionales y con intereses. A veces coinciden, pero si no coinciden tenemos que tener la capacidad de diseñar un esquema de incentivos para hacerlos converger. Las diferentes capacidades de acción legislativa de los gobiernos, normalmente no lo mencionamos, pero es un tema central. Muchos de los objetivos de la integración requieren de marcos normativos transnacionales y cuando los gobiernos van perdiendo, y esto es una tendencia, los gobiernos van perdiendo con el tiempo capacidad de acción legislativa y eso tiene una incidencia muy importante en la agenda de integración. Evidentemente tenemos también las limitaciones presupuestarias de los estados y por último la estructura financiera internacional que está basada, digamos, en el esquema de Estado-Nación que nos dificulta poder tener esquemas de financiamiento regional. Muchas gracias, embajadora White. Damos paso inmediatamente al licenciado Van Ogando, quien va, sí, para aquí. ¿Me puede ayudar aquí? Dice Iván. Sí. El licenciado Ogando es economista con maestría en política económica, enfocado en el sector externo y relaciones internacionales por la Universidad Nacional de Heredia, en Heredia, Costa Rica. Ha realizado diferentes publicaciones, tanto a nivel nacional como internacional, en torno a temas de desarrollo y cooperación. Catedrático de diversas universidades, cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos de cooperación al desarrollo en gobiernos nacionales, organismos regionales e internacionales e institutos del sector privado, y con más de 10 años de experiencia en términos de comercio exterior, promoción de inversiones, negociaciones comerciales internacionales e implementación de acuerdos. Actualmente es director general del Foro de Países ACP del Caribe, CARIFORO, y en la tarde de hoy, en el marco de este foro, estará compartiendo con nosotros el tema relacionado a los límites de la financiación de la integración comercial en el Caribe, y pondrá el profesor Ogando una especial atención en el acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea y la Comunidad de Países del Caribe, el EPA. Doctor Ogando. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a FUNGLODE por la invitación y al Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales. Siendo dominicano en el exterior siempre es bien recibida invitaciones para venir al país y participar en este tipo de eventos que yo entiendo que llenan un vacío que las instituciones académicas tradicionales en República Dominicana de alguna manera han abandonado, no han desarrollado en toda su extensión. Una de las ventajas de ser el último expositor es que, bueno, varios de los elementos que yo voy a tocar han sido de alguna manera abordados por el señor Tres y por también la presentadora que me precedió.
Pero bueno, en primer lugar, bueno, el propósito de esta presentación es hacer alguna reflexión sobre los costos de la participación en los esquemas de integración comercial de los países del CARIFORUM, la República Dominicana más los países que componen la comunidad del Caribe o CARICOM, en particular en lo que es la implementación del Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea, mejor conocido como EPA, así como también hacer un repaso, un recuento de las limitaciones de financiamiento que existen para avanzar en el cumplimiento de los compromisos y en el aprovechamiento de los beneficios potenciales que plantea este acuerdo para lograr una inserción eficiente de la región en la economía internacional. Quería, un poco integración 111, que el señor Tres habló sobre las ventajas de la integración y que estas ventajas de alguna manera tienen una mayor dimensión cuando los miembros mientras más pequeñas sean las economías de los países involucrados, estas ventajas de la integración, superar las limitaciones que imponen los mercados, la utilización de los recursos regionales, la expansión y diversificación de las actividades, todavía adquieren una mayor dimensión cuando estamos tratando de economías pequeñas. Y más adelante voy para tener un contexto de economías, qué tan pequeñas estamos hablando. También hay de integración comercial regional sobre los beneficios no económicos o no comerciales, básicamente, y que se utilizan como palanca para impulsar reformas domésticas. Son instrumentos para avanzar en una agenda de reformas económicas a nivel macro, a nivel micro, a nivel sectorial, que dentro de otro contexto a lo mejor no sería posible. Por ejemplo, tenemos el caso de la República Dominicana en el DERE-CAFTA. Los compromisos del DERE-CAFTA propiciaron, generaron, impulsaron, dieron el capital político necesario para poder avanzar en reformas económicas, institucionales, pendientes en la República Dominicana, pero tuvimos que tener el CAFTA como telón de fondo para poder empujar estas reformas. Ofrecen también señal de credibilidad para la inversión extranjera, para los operadores extranjeros, ofrece credibilidad, un compromiso, básicamente, y también refleja lo que es ya una agenda de compromiso de los países con un esquema de crecimiento o desarrollo determinado. También infunde seguridad porque hay una predictibilidad de las reglas comerciales que no van a cambiar, no va a haber aspectos de nacionalización de la noche a la mañana, no va a haber un incremento de los aranceles, etcétera. Entonces da un marco más predecible de las reglas. Y obviamente, como se mencionó anteriormente, aumenta el poder de negociación de los miembros con respecto a terceros. Cuando se abre la integración comercial regional, básicamente cuando se negociaba el EPA entre 2004 y 2008, el enfoque europeo sobre la integración regional, y cuando discutíamos esto, era un enfoque eminentemente economicista y lineal, básicamente, donde se planteaba que, mira, la liberalización regional lleva a una expansión del mercado, la expansión del mercado lleva a un incremento de la inversión extranjera directa, esto aumenta la competitividad y la diversificación y por ende el crecimiento. Entonces es una ecuación lineal sencilla, un enfoque eminentemente economicista. Sin embargo, sobre todo cuando estamos hablando del contexto de economías pequeñas, no es tan simple. Obviamente la liberalización comercial y la expansión del mercado son aspectos necesarios, pero no suficientes. El acceso al mercado no garantiza en ninguna manera de que esta secuencia se va a cumplir. Podemos tener acceso a mercados, pero no tenemos capacidad para acceder a esos mercados. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, tampoco la liberalización comercial y la expansión del mercado garantiza el crecimiento económico ni el desarrollo sostenible. No hay ningún tipo de garantía para ello. Esta mañana hablaban de complejo y complicado. Realmente el proceso es complejo y complicado, si se quiere, porque es un proceso multidimensional
y donde hay una serie de conjuga aspectos económicos, sociales, políticos, culturales, medioambientales, legales, institucionales, entre otros. Entonces, viendo esta concepción, si se quiere, un poco sobre lineal, cuando hablamos de liberalización comercial regional, bueno, ya eso implica la liberalización por sí, toda una serie de medidas de acompañamiento que implican costos que de alguna manera tendrán que asumirse en función de la capacidad que tienen los estados para poder hacer. La liberalización comercial, bueno, implica de hecho un reajuste fiscal, reformas tributarias, porque bueno, se deja de depender en los aranceles y en los impuestos al comercio exterior para hacer una transición quizá en los impuestos internos y una compensación. Entonces eso implica de alguna manera un impacto fiscal que muchas veces se refleja generalmente en la capacidad que tienen los estados para atender aspectos sociales, necesidades sociales, etc. Hay un impacto en el gasto público, en términos hay la posibilidad de desviación de comercio, que también implica un uso menos eficiente de los factores, y también implica un cambio de estrategia económica en general, es decir, es un cambio de paradigma, si se quiere. La expansión del mercado, bueno, la expansión del mercado implica medidas de facilitación de comercio, todo lo que tiene, no simple y llanamente los aspectos arancelarios, sino todo lo que es la remoción de obstáculos no arancelarios para facilitar el comercio, capacitación que permita que los recursos humanos de alguna manera sean capaces de poder llevar a cabo este cambio. Información de mercados. Si no hay información de mercados, los operadores no van a poder realizar ningún tipo, es decir, el conocimiento es poder hoy día, pero hay que hacer su tarea. Cuando Osmar Benítez presentaba toda la potencialidad del sector agrícola, bueno, sí, pero eso implica de alguna manera un andamiaje de información de mercado donde los operadores deben tener acceso, y muchas veces aún en esta etapa del Internet y de la comunicación, todavía es difícil para muchos operadores hacerlo. Promoción del comercio, inversión y desarrollo de mercados también, que va juntamente con la información, aspectos sobre política de competencia para garantizar que de alguna manera no entren como parte de esta expansión de mercado empresas que no permitan garantizar un funcionamiento equilibrado del mercado. Entonces, de política de competencia, que es algo nuevo para muchas de las economías de la región, básicamente. En términos de incremento de la inversión extranjera, bueno, implica cambios también en la estructura legal e institucional, en todo el marco institucional, para poder aceptar esa inversión extranjera. Inversión, como hablaba el señor Tres, en el hardware, inversión en infraestructura, puertos, carreteras, aeropuertos, etcétera. Los inversionistas extranjeros no van a venir a construirlo, sino que implica de una manera un esfuerzo nacional. Aspectos de privatización también es parte del esquema, y obviamente implica también esfuerzos y costos para mantener una estabilidad macroeconómica que permita atraer esa inversión extranjera, por no decir otros aspectos como energía, por ejemplo. Entonces, en términos de incremento de la competitividad y diversificación, bueno, se necesitan fondos estructurales para la reconversión. Volviendo a lo que decía Osmar, bueno, ¿quién va a financiar esa reconversión de producir las lechosas grandes a lechosas pequeñas, ese financiamiento, todo ese andamiaje que se necesita para poder promover esa reconversión productiva, capacitación para esa reconversión, fondos de transición productiva, asistencia a empresas nacionales, de nuevo investigación y desarrollo en nuevas tecnologías, en nuevas formas de producir, etcétera. Y también todo lo que son los aspectos de normas y procedimientos, que muchas veces, bueno, tenemos el acceso al mercado, negociamos obstáculos técnicos al comercio con los estados, pero el mercado del país determina otro tipo
que va más allá de las exigencias que se negoció en un acuerdo de libre comercio. Con Europa tenemos el caso, es decir, con Europa se negociaron, CARIFORUM, Unión Europea, se negociaron aspectos bastante flexibles en términos de normas. Sin embargo, el mercado europeo tiene exigencias que van mucho más allá. Entonces hay que adaptarse a esas eficiencias. Entonces, ¿cómo logramos hacer eso? Y eso no se negocia, eso simple y llanamente te lo dicta el mercado. En términos de crecimiento económico, bueno, obviamente hay tener fondos de compensación social para poder facilitar, si se quiere, la transición de sectores ineficientes hacia otros sectores. Hay que garantizar también recursos para poder de alguna manera diseñar políticas y recursos que garanticen un balance de los beneficios, aspectos de sostenimiento para medidas medioambientales, aspectos laborales y en general mantener una agenda de desarrollo integral sostenible. Bueno, ahí he hablado un poco también de las implicaciones de la integración en el aspecto económico, el aspecto político, aspecto social, institucional, cultural y medioambiental de manera más específica. La presentación se va a quedar con ustedes. Todos estos elementos, de alguna manera, cuando hablamos de CARIFORUM como región, las dificultades se magnifican, si se quiere, por dos aspectos. El aspecto del tamaño de las economías y, segundo, la configuración geográfica. La insularidad, señores, es un elemento que incrementa de manera exponencial los costes. La presentadora anterior hablaba del corredor. Es muy fácil hacer, relativamente fácil, porque hay obviamente una continuidad geográfica. Cuando estamos hablando de la insularidad, la característica insular de los países, la mayoría de los países de CARIFORUM, se complica la situación en términos de hacer proyectos que permitan de alguna manera crear economías de escala, bienes públicos, etc. No puedes construir un puerto, tienes que construir una serie de puertos, no puedes construir un aeropuerto, sino entonces eso es un elemento muy, muy importante. Ya refiriéndome específicamente al esquema de integración del CARIFORUM, es básicamente, bueno, los tres esquemas principales y se caracteriza básicamente por lo que se llamaban círculos concéntricos o procesos de integración de geometría variable. Básicamente estamos con la OECO, la Organización de Estados del Caribe Oriental, que es la más pequeña, 6 países, no son ni siquiera miembros del BID, por ejemplo, son 6 estados soberanos que básicamente tienen un proceso de integración, que es el proceso de integración, si se quiere, más avanzado. Tienen una moneda única que data ya desde los 60, si se quiere, un banco central, y tienen instituciones regionales muy avanzadas. La OECO, de alguna manera, dentro del esquema, todos los países de la OECO son miembros de la Comunidad del Caribe, pero llevan un proceso de integración entre ellos mucho más avanzado, mucho más completo, si se quiere, que el resto de CARICOM. Y los países de la OECO, dentro de la Comunidad del Caribe, están todos considerados como economías less developed countries, economías menos desarrolladas, lo cual es un concepto que se puede discutir, porque eso de menos desarrollada da la idea de que son más pobres y no necesariamente es el caso. Luego tenemos a CARICOM, el aspecto de la CARICOM, que es un esquema de integración económica ya más amplia, tiene como objetivo ya el establecimiento de lo que es la economía, el mercado y la economía única. Y CARIFORUM, que empezó en el 92 como un esquema de coordinación de la cooperación europea, pero de alguna manera en los últimos 20 años ha ido evolucionando y ya sigue siendo el aspecto, sigue desarrollándose como coordinador de la cooperación europea, pero también se ha convertido en un esquema de integración comercial, si se quiere, con dos elementos, que es el Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana-CARICOM y también dentro de lo que es el EPA, que más adelante voy a hablar. Luego todos son miembros de la Asociación de Estados del Caribe, que sí es un espacio ya de cooperación,
intentó en algún momento a finales de los 90 hacer la transición hacia un esquema de comercio con lo que se llamó la preferencia arancelaria del Caribe, pero fracasó ese aspecto porque en ese momento la mayoría de los países, especialmente de Centroamérica, preferían discutir esto dentro del contexto de lo que eran las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas. Un poco para ver la dimensión de las economías de CARIFORUM, y aunque no estuve ayer presente, pero mencionaron que el presidente Fernández hablaba de las asimetrías que hay dentro de la región de CARIFORUM. Y tenemos, por ejemplo, bueno, San Kitts y Nevis, con 54.000 habitantes apenas, comparado con Haití, que tiene 10.135.000. Por ejemplo, en extensión geográfica podemos hablar, la más pequeña es Dominica, que apenas tiene algunos 600 kilómetros cuadrados, con Guyana, que tiene 250.000 kilómetros cuadrados. Entonces, hay grandes, en términos del PIB, tenemos, por ejemplo, Dominica con 430 millones, con República Dominicana que tiene casi 50.000 millones de PIB, o Trinidad y Tobago que tiene 18.000 millones. Entonces hay una gran asimetría, hay unas grandes diferencias y se puede hacer todo un seminario sobre las diferencias y las asimetrías que hay en CARIFORUM. Una breve cronología de la integración comercial en el Caribe, data desde el 58-62 con la fallida Federación de las Indias Occidentales o West Indies, que eran en ese entonces todas colonias británicas. Luego el intento más serio vino en el 68 con el establecimiento del Área de Libre Comercio del Caribe, o CARIFTA, que luego dio paso en los 70 al Tratado de Chaguaramas o CARICOM, que básicamente este esquema se dio dentro de la lógica del viejo regionalismo, es decir, una integración hacia adentro, teniendo como plataforma la sustitución de importaciones, la clásica lección de integración, básicamente. Entonces, modelo de sustitución de importaciones, hubo un énfasis, por ejemplo, en la inversión de empresas públicas regionales, muy marcado, que de alguna manera dejó de lado o tuvo más énfasis en la creación de estas empresas públicas regionales que en crear un marco unificado para facilitar las operaciones privadas. Entonces, obviamente, eso es todo en esta época, hay que conceptuarse en el contexto de los 70, básicamente, y todo lo que implicaba esta independencia económica que buscaban las islas del Caribe. Luego, en el 75, bueno, firman el acuerdo se firma el primer acuerdo de Lomé y se crea con la firma del acuerdo de Georgetown, el grupo ACP, básicamente, que le da un contexto dentro de lo que es ya la relación Caribe-Europa. En el 81, el Tratado de Basseterre crea la Organización de Estados del Caribe Oriental. 89, la Declaración de Grand Anse entre los países de CARICOM plantea un rompimiento con la vieja escuela de regionalismo y de alguna manera se plantea hay un nuevo paradigma de la integración, más bien en lo que se llama el regionalismo abierto, el nuevo regionalismo, donde la lógica de la integración responde a un mecanismo de liberalización, no tan solo entre los países, sino con todos los países, y también si se quiere, a un contexto de visión hacia adentro, sino hacia afuera. Entonces, con el Grand Anse se plantea el compromiso de lograr lo que se llama una economía y mercados únicos, básicamente. En el 89 también marcó la entrada de República Dominicana a Haití a Lomé, que fue un parteaguas, si se quiere, en términos de las relaciones de República Dominicana con el resto del Caribe. Realmente ahí empezamos a involucrarnos de manera más intensa y a reconocer nuestra realidad caribeña.
Luego la Asociación de Estados del Caribe en el 94, OMC en 95, negociaciones del ALCA en el 95, y en el 98 vienen los tratados de libre comercio, el Tratado de Libre Comercio Centroamérica de República Dominicana, que fue el primero para República Dominicana, y luego el Tratado de Libre Comercio CARICOM República Dominicana, que fue para los países de CARICOM el primer tratado recíproco que firmaron de manera conjunta. Entonces hay un cambio. Luego, continuando ya en el siglo XXI, hay una profundización del regionalismo abierto con Cotonú, el Tratado de Chaguaramas revisados, que ya sienta las bases para el mercado y la economía única, el acceso de Haití a la CARICOM para República Dominicana en el 2005, ya la entrada del DERECAFTA, y en el 2008 la firma del Acuerdo de Asociación Económica. Se firma en el 2008, su implementación provisional empezó desde el 1 de enero del 2008. Es el primer acuerdo recíproco con una contraparte desarrollada para todos los países de CARIFORUM, con la excepción de República Dominicana. Entonces, hay que entender lo que esto significa para países que tienen una historia de esquemas comerciales no recíprocos, básicamente. Entonces, hay realmente, el EPA significa un cambio en el paradigma de las relaciones de los países del Caribe con los países desarrollados. Y esto es algo que no podemos menospreciar. Sin embargo, también hay que decir que el EPA no es consecuencia de una estrategia proactiva de estos países, sino que el EPA viene como consecuencia de los acuerdos de la OMC y, si se quiere, no imposición, pero es empujado por la Unión Europea y es parte del acuerdo, es uno de los compromisos del acuerdo de Cotonú. Y también ante el EPA se negocia teniendo como colofón de que si no se negocia el EPA, la Unión Europea entonces dejará de dar el trato unilateral preferencial, y luego estos países pasarían a esquemas SGP, que perderían mucho de sus ventajas de acceso al mercado. También tiene la particularidad de énfasis en el desarrollo. Hay una liberalización asimétrica y prolongada. Es un instrumento de promoción de integración regional, y esto queda planteado en el artículo 238, que es el elemento que multilateraliza todos los compromisos del EPA. Todo lo que los países del CARIFORUM le dieron a la Unión Europea tienen que dárselo entre ellos. Y esto es un elemento muy importante, y es el elemento que de alguna manera potencializa el EPA como un esquema de integración comercial. Es decir, hoy día se habla de un acuerdo de libre comercio con Haití. O sea, está el EPA, hay que implementar el EPA, no hay que reinventar la rueda, hay que implementar, hay que hacer esfuerzo en ese sentido para facilitar la implementación, y que Haití de alguna manera implemente los compromisos del EPA, que es el único país de CARIFORUM que no lo está implementando. Es un tratado birregional con compromisos, obligaciones individuales. Es decir, se negoció entre dos regiones, pero cada país debe cumplir sus compromisos. Si un país deja de cumplir los compromisos, es ese país simplemente que tiene sanciones, no la región como todo. Tiene compatibilidad con la OMC y también compatibilidad con los mecanismos comerciales de integración existentes. Como mencioné, la OECO, el CARICOM con el mercado y la economía única, CSME en inglés, y CARICOM República Dominicana. Es un acuerdo de tercera generación, inclusión de servicios, los temas de Singapur, inversión, compras gubernamentales, política de competencia, facilitación de comercio, que de alguna manera nunca habían estado en esta dimensión con acuerdos anteriores. Hay un compromiso para promover acciones conjuntas en varias áreas, medidas sanitarias, obstáculos técnicos, medio ambiente, etc. Y también puede convertirse en una herramienta importante para la promoción de los cambios institucionales externos. Sin embargo, en CARIFORUM, las características generales de los países para la implementación del EPA, en primer lugar, hay serias debilidades institucionales en términos de los costos de transición. Muchos de estos países durante mucho tiempo estuvieron beneficiándose de los esquemas de preferenciales en el área de
azúcar, los protocolos del azúcar, del banano, del ron, del arroz. Y estos, hay una serie de dificultades y limitaciones para hacer esa transición en términos de las, si se quiere, los sectores productivos que se necesitan. Estos son microestados, muchos de ellos. Hay limitaciones de recursos humanos calificados. Si uno va, por ejemplo, al Ministerio de Industria de St. Kitts, son 5 personas y tienen que estar de alguna manera manejando toda una serie de esquemas comerciales, y se le complica. Hay serios limitaciones de recursos humanos calificados. Hay una falta de marco legal, no hay un marco legal apropiado, y no hay la capacidad, si se quiere, dentro de estos países para promover este cambio y para poder, de alguna manera, incluso diseñar o hacer, se llaman los legal drafters, es decir, incluso para escribir, diseñar las nuevas leyes, hay problemas en muchos de estos países y necesitan cooperación y asistencia técnica para esto. Hay deficiencias estructurales serias en términos de la capacidad de oferta, tanto en términos de cantidad como de calidad, transporte y comunicaciones. Hay una baja competitividad caracterizada por altos salarios. Cuando se estaba negociando el EPA, había un equipo llamado Equipo Regional de Preparación, o el Regional Preparatory Task Force, o RPTF básicamente, donde de alguna manera este equipo estaba encargado de identificar cuáles eran las necesidades para la implementación del EPA. Y se definieron una serie de disciplinas o áreas, y al final muchos de estos son estudios y proyectos específicos donde habla de, por ejemplo, barreras técnicas al comercio, necesitaban 10.3 millones para acciones regionales. Esto es al margen de cualquier acción nacional, pero acciones o complementar acciones nacionales. Y al final se determinó una cifra de casi 476 millones de euros, básicamente para negociar con la Unión Europea la implementación y la facilitación del EPA. Sin embargo, el EPA es un acuerdo comercial, no es un acuerdo de cooperación, no define recursos financieros para su implementación. La Unión Europea dice, bueno, los recursos financieros están más bien dentro de los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo, el Fondo FED, tanto a nivel nacional como regional. El EPA no hace compromisos de cooperación, más allá que los postulados generales, básicamente, pero no pone cifras para la cooperación. Las cifras se ponen con los recursos FED, que son sobres de cooperación no reembolsables que la Unión Europea, como parte de su presupuesto, cada 5 o 6 años renegocia. Entonces, ¿cuáles son las fuentes para la implementación del EPA? Los recursos FED, provenientes de la Unión Europea, tanto nacionales como regional, la ayuda al comercio, las promesas de Aid for Trade. Muchos países hicieron grandes promesas en el proceso de negociación del EPA, recursos nacionales para el país y recursos de inversión extranjera directa, si se quiere, para poder lograr. En términos de los fondos FED, vemos, estamos en el 10º FED y ahora estamos ya negociando el 11º FED, si se quiere, que va desde 2014 hasta el 2020 será. Y vemos que de alguna manera los fondos habían venido reduciéndose. Para el 10º FED aumentaron a 165 millones. Y esto fue como parte de la estrategia de cooperación para facilitar la implementación del EPA. El 10º FED, bueno, básicamente el programa indicativo regional fue suscrito en el 2008, definía áreas principales, básicamente se definió y se consensuó una ruta para la implementación, una hoja de ruta para la integración y cooperación regional dentro de este proyecto, y se definieron los proyectos específicos. Aquí hay una lista de todos los proyectos que se definieron dentro del 10º FED, proyectos regionales. Y llama la atención que hay 2 proyectos básicamente para el apoyo de la implementación del EPA. Un proyecto llamado Implementación de los Compromisos del EPA y un proyecto de desarrollo del sector privado regional, que básicamente entre los dos suman algunos 72 millones de euros y constituyen
básicamente casi el 43% del paquete de los 165 millones del décimo FED. Los dos principales programas, como dije, el apoyo e implementación de los compromisos del EPA por 46 millones y el apoyo al desarrollo del sector privado, básicamente, con sus diferentes componentes. Y aquí vemos ya en términos más específicos lo que yo hablaba al principio, donde son las áreas donde se desarrolla. Y como vemos, mucho de lo que para la implementación del EPA, de la cooperación va a lo que el señor Tres denominó software, básicamente, políticas, facilitación, esquemas, reforma de ajuste fiscal, estadísticas, medidas sanitarias y fitosanitarias, barreras técnicas, apoyo a la industria regional del ron, desarrollo de capacidades institucionales. No hay recursos para programas de infraestructuras que faciliten el desarrollo. Luego, en el programa regional de apoyo al sector privado, como su nombre lo indica, es un poco, mientras que el primer programa es para apoyar a los países a cumplir los compromisos, este segundo programa de desarrollo del sector privado es tratar de incrementar el potencial o la capacidad del sector o los operadores privados del CARIFORUM a accesar a los beneficios del EPA. Hay otros recursos FED, programas intra-ACP, donde participan todos los países. Hay un componente caribeño del programa de agricultura intra-ACP por 8.6 millones de euros. Hay un programa de facilidad de inversión del Caribe que fue lanzado hace menos de un mes. Y este mecanismo lo que hace es desarrollar lo que es el esquema de blending entre fondos no reembolsables y préstamos para poder financiar y hacer más factible algunos proyectos regionales en términos de promoción de exportaciones. Vemos básicamente el cuadro entre las necesidades identificadas para la implementación del EPA y realmente lo que tenemos en el décimo FED para la implementación, y vemos que hay una brecha significativa, si se quiere. En términos de recursos de cooperación regionales, han habido pocos, las promesas de los países de Europa no se han cumplido. Reino Unido ha puesto algunos 12 millones, si se quiere, para un fondo de caribeño para la ayuda a integración comercial y la implementación del EPA, y Alemania, a través de la GIZ, tiene un programa de 2.5 millones de apoyo institucional. En el estatus de la implementación del EPA, la mayoría de los países han establecido unidades especializadas para implementación, básicamente gracias a la cooperación del Reino Unido, que ha estado dirigida a ese aspecto. Ha habido una lenta implementación de los compromisos por parte de la región. Han habido avances en los mecanismos institucionales bilaterales del acuerdo para la implementación, pero el impacto comercial del EPA ha sido poco relevante. Realmente vemos esta gráfica, las exportaciones del comercio entre CARIFORUM y la Unión Europea, de hecho ha decrecido. Obviamente la implementación del EPA ha coincidido en un contexto de crisis financiera mundial, la peor desde inicios del siglo pasado. Entonces hay que verlo eso dentro del contexto. Y hay que ver qué hubiese pasado a lo mejor si no hubiéramos tenido EPA. A lo mejor hubieran caído más las exportaciones, etcétera. En este contexto de la implementación, vemos los que están marcados en rojo son todos los países de CARIFORUM que han tenido tasas de crecimiento negativas. Me recuerda a mi reporte de notas en primaria, básicamente con todos los rojos, y eso es un elemento que de alguna manera ha impedido que se puedan dirigir recursos nacionales a la implementación del EPA. Obviamente, en condiciones de crisis, los países, en vez de reforzar la integración, tienden a retraer la integración. En el stock, incluso de inversión de la Unión Europea en CARIFORUM, ha decrecido entre el 2007 y el 2011, de acuerdo a las cifras mismas de la Unión Europea. Los flujos de inversión extranjera hacia el Caribe también, en general, han decrecido de manera sustancial. Vemos también ya a nivel de los países, también ha habido un decrecimiento de esta inversión extranjera. Sin embargo, tampoco han habido reformas institucionales que de alguna manera
permitan revertir esto. Y vemos que en el ranking de Doing Business del Banco Mundial, básicamente la mayoría de los países de CARIFORUM, algunos están en un ranking de 185 países por encima de 100, y muchos, la mayoría, entre 60 y 100 en el ranking. Y ha habido pocas reformas que permitan de alguna manera facilitar la inversión extranjera o la inversión incluso intrarregional, básicamente. Como consecuencia, por ejemplo, también dentro del contexto de la implementación, un aspecto que ha influido es el retraso en la implementación de la cooperación. Hablábamos que habían casi 70 y algo de millones para la implementación del EPA. De esos 72 millones, solamente se ha desembolsado menos de un 20%. Entonces ha habido también una brecha entre la implementación del EPA y la llegada de los recursos del EPA. Los recursos son pocos, pero llegan tarde también. Ha habido una erosión de las preferencias arancelarias en el mercado de la Unión Europea. La Unión Europea ha seguido negociando acuerdos de libre comercio con Corea, con Centroamérica, etcétera. Quiere decir que para las economías de CARIFORUM se hace todavía más competitivo el mercado, más difícil la competencia en el mercado europeo. Persiste la rigidez de la estructura de oferta en transporte, financiamiento, innovación. Y también ha habido un incremento de los costes de administración de los acuerdos por parte de los países. Aquí presento un spaghetti bowl del Caribe, si se quiere, con los diferentes esquemas en los que participan los países. Y esto simple y llanamente se refiere a la región de CARIFORUM y los diferentes esquemas en que ellos están involucrados. Algunos comentarios finales. Bueno, la integración comercial en el Caribe. La relevancia, sí, sigue siendo relevancia. Es decir, es una necesidad. Pero lamentablemente la retórica ha ido por encima de la práctica en lo que es el proceso, el avance en los procesos de integración en el Caribe. Los países siguen diciendo que siguen comprometidos con el EPA, pero el EPA sigue siendo implementación muy lenta. Los países siguen diciendo de CARICOM que están comprometidos con el mercado y la economía única de CARICOM, pero la implementación de las medidas del mercado de economía única son sumamente lentas también. Hay que tener en cuenta que la integración comercial en general es una herramienta, no es una finalidad. Es una herramienta que nos permite, el fin es el desarrollo sostenible, no la integración comercial per se. Es un proceso costoso en recursos económicos y financieros, en los recursos humanos y también en tiempo, porque de alguna manera los resultados no necesariamente son instantáneos. Entonces, y eso crea una presión, sobre todo de grupos sociales internos, en términos de los resultados. Los resultados son más bien a mediado y largo plazo. La cooperación externa, obviamente, es necesaria para llevar a cabo los cambios, pero no es suficiente ni nunca será suficiente. Hay fatigas de donantes, también se consideran la mayoría de los países de CARIFORUM países de ingreso medio también, y de alguna manera eso ha reducido el atractivo de estos países en términos de los grandes donantes. Se necesita una alta voluntad política para llevar a cabo un gran esfuerzo nacional y regional para promover los cambios que implica la implementación en términos de poder destinar los recursos necesarios para esta implementación. Actualmente en el Caribe se habla de un déficit de liderazgo regional. Los grandes ideólogos, si se quiere, de la integración regional o los grandes impulsadores de hace 10 años, los P.J. Patterson por Jamaica, Owen Arthur, primer ministro de Barbados, no están fuera. Y hoy día no hay nadie, no hay un champion, no hay alguien que tome la antorcha de la integración regional a nivel político y la impulse en el Caribe. Hay ese vacío todavía. Entonces, es necesario también promover un empoderamiento del proceso y el rol aquí está llamado a jugar un rol muy importante el sector privado, y para poder realmente concretizar lo que es la integración real y no simple y llanamente la integración legal. El contexto internacional juega un papel muy importante en la velocidad de implementación. Tenemos un contexto internacional poco favorable y obviamente
esto ha contribuido al rezago en la implementación de los compromisos. Finalmente, bueno, el EPA no es una panacea, pero definitivamente puede servir como un esquema de referencia, si se quiere, para ampliar la inserción comercial de la región en el contexto más amplio latinoamericano, y con esto estoy pensando en el CELAC. Hay un elemento muy importante que todo esto tiene que estar basado en un énfasis de la cooperación intrarregional sur-sur. Y yo creo que aquí, en ese contexto, es que precisamente la República Dominicana en la región del Caribe puede jugar un papel estelar, si se quiere. Cuba ha jugado un papel muy importante en el Caribe durante muchos años. República Dominicana está en una buena posición para poder también complementar ese papel y convertirse de alguna manera en un catalizador por las experiencias que tiene República Dominicana ya en acuerdos, implementación de acuerdos, comercio con países desarrollados, y también básicamente por el tamaño de la economía dominicana en términos de recursos, en términos de población. Pero obviamente esto debe ser acompañado de una estrategia diplomática, una ofensiva diplomática que cree el ambiente de confianza mutua que todavía falta construir entre los países de la CARICOM y la República Dominicana. Es un proceso, si se quiere, que ha tenido altibajos. Yo creo que llegó a su momento, su mejor momento fue a finales de los 90, básicamente, con toda la implementación de la alianza estratégica que tuvo la República Dominicana en ese momento. Tuvimos la primera cumbre de CARIFORUM aquí en el 99, básicamente. Creo que fue el momento estelar de República Dominicana. Después de ahí, de alguna manera, hemos tenido algunos altibajos, pero nunca hemos llegado a ese nivel, si se quiere, y creo que las condiciones están dadas para poder retomar, y que el Caribe puede ser que no sea el gran mercado, pero para muchos nichos de comerciales, el Caribe es muy relevante para la producción agrícola y también para muchas pequeñas y medianas industrias en la República Dominicana. Y creo que el Caribe debe jugar un papel importante en todo lo que es la definición de la estrategia comercial y de la política exterior de la República Dominicana. Muchas gracias. Simplemente no queríamos cerrar el foro sin expresar pues unas palabras de agradecimiento y bueno, creo que fue un final no a la altura de lo que ha sido el foro, con esta excelente y edificante presentación del profesor Ogando sobre los diferentes esquemas o las particularidades de cada esquema de integración en el Caribe, que a veces, bueno, pues yo confieso, a mí en lo particular me resulta a veces un poco complejo de comprender, y la verdad es que me resultó muy edificante la forma en que el profesor Ogando lo presentó. Y con esa presentación que cerraba este cuarto panel, ponemos fin al programa que hemos concebido para este segundo foro de Relaciones Internacionales del Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales de FUNLODE. Los 4 paneles pues han sido bastante de una temática amplia, diversa, y lo cual nos ha permitido, le ha permitido al público abordar desde tantos ángulos distintos los retos y desafíos y lo que implica, ¿no?, la integración, los procesos de integración para América Latina y el Caribe. Este constante y cambiante proceso de evolución que nunca se detiene, y analizar qué implica para América Latina, sin lugar a dudas, pues resulta edificante, resulta también de mucho provecho, principalmente para actores públicos, agentes de decisión y bueno, formuladores de políticas públicas. Quiero agradecer primero a los invitados internacionales que nos han acompañado en este foro. De manera muy especial quiero agradecer a la representación en República Dominicana de la Unión Europea, quien nos ha brindado un apoyo siempre irrestricto e incondicional para esta actividad, a la Dirección General de Cooperación Multilateral, DIGECOM, quien por segunda vez pues nos da el espaldarazo para este importante foro. Y bueno, y muchísimas gracias al público, a ustedes que desde anoche
y todo el día de hoy se dieron cita en este auditorio y pudieron ser partícipes de esta iniciativa del Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales. Una iniciativa que entendemos que va muy de la mano con lo que son los objetivos del mismo Consejo y de la Fundación, que es pues precisamente promover el constante estudio y análisis de los principales temas coyunturales y estratégicos que incidan en el desarrollo no solo de la República Dominicana, sino de la región. Y creo que entender y poder analizar de una forma tan precisa y tan minuciosa el lugar exacto que ocupa América Latina, el lugar exacto que ocupa el Caribe en este proceso de integración, pues nos permite a los actores, tanto públicos como privados, pues tener una conciencia más formada de esa posición, lo cual pues incide de manera provechosa, ¿no?, a cualquier tipo de iniciativa, a la toma de decisiones que le corresponde a los actores públicos, a la formulación de políticas públicas que le corresponde a los actores públicos y privados, incentivados siempre por entidades como esta. Así que agradecerles a todos la presencia y le acompañamos ahora a un pequeño brindis que tenemos allá afuera. Muchas gracias.